Bien, jóvenes, este es lo que corresponde a la primera clase, entonces, de la primera semana. En la primera semana son tres clases, esta una de esas es la primera de esas tres. Las tres clases que vamos a tener en esta semana son básicas para el desarrollo futuro de la asignatura. De hecho, todos, e insisto en eso, todos los conceptos que ustedes hoy día empiezan a estudiar y empiezan a tener dudas, empiezan a preguntarlo en las sesiones que tenemos de encuentros de trabajo para revisión de dudas e interrogantes y reflexión, etcétera. Y todos estos conceptos nosotros los vamos a aplicar en el futuro, en todas las semanas siguientes, a la realidad chilena. ¿Vale? La asignatura tradicionalmente, cuando no la hacíamos online, era el mismo mecanismo, por tanto no hemos implementado ningún cambio al respecto. Hoy día vamos a trabajar con conceptos, vuelvo a insistir. Esta es una clase de las tres. Bueno, la clase de hoy día tiene por título, ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Los regímenes políticos contemporáneos. La parte uno, los siglos XIX y XX. Nosotros lo que vamos a hacer, vuelvo a insistir, es partir trabajando conceptos como régimen político, instituciones u otras como para tener un marco conceptual y teórico común para todos nosotros. Y también para entender por qué esta asignatura se llama formación cívica y ciudadana. Bueno, lo primero, y es lo que ustedes pueden ver en el video, y cierto es que nosotros tradicionalmente se habla de educación cívica y hoy día se habla de educación ciudadana o formación ciudadana. Entonces, el Ministerio de Educación ha definido en nuestro país, cierto, inclusive mediante ya desde un punto de vista legal, que es fundamental que los alumnos se reconozcan como ciudadanos y desarrollen una predisposición favorable hacia la vida en comunidad en el marco de una sociedad democrática, poniendo en práctica los valores inherentes a ello. Bueno, esa situación de que los discentes, los educandos, los estudiantes, los alumnos, como ustedes los quieren llamar, sean y se sientan partícipes de una comunidad cívica, ciudadana, en un sistema y un régimen democrático, más allá de las críticas personales que cada uno le puede hacer a ese sistema democrático, tienen que ver con en que antes de 1998, cuando hablábamos de educación o formación cívica, se entendía que el ser ciudadano tenía que ver solamente con participación en las instituciones políticas del país. En el fondo, con lo que podemos denominar como ser un ciudadano activo. Hoy en día, de acuerdo al mismo texto del Ministerio de Educación, y que en realidad es un consenso generalizado al respecto, es que la formación ciudadana, que es como empezamos a hablar de aquí en adelante, tiene que ver más bien con un modo de ser en la comunidad democrática, más que basarse en el conocimiento. Que son más o menos los conceptos que se empiezan a hablar desde el año 2000 en adelante en la educación en general. Entonces, por tanto, nosotros, ¿por qué la asignatura se llama entonces no formación cívica y no ciudadana? Porque como es una asignatura de historia y tiene por objetivo, según lo que vimos nosotros en en el video de presentación, esta es una asignatura que se centra en instituciones, en las políticas y en la estructura. Por eso nosotros nos quedamos en la formación cívica. El ciudadano entendido como aquel sujeto que debe aprender de las instituciones del país donde está. Más hoy día, pensando en el contexto en que estamos, nosotros hubiéramos iniciado la asignatura en este mes, ¿no? En el mes de abril, el 20 de abril, hubiéramos estado a puertas de un plebiscito que iba a definir o no si se cambiaba la actual constitución. Es decir, ustedes como futuros formadores, ustedes como ciudadanos, deben también conocer cuáles son los mecanismos formales, más allá de las opiniones personales que pudiéramos tener cada uno de nosotros, sobre cómo son estos procesos políticos a nivel nacional, en este caso, o inclusive mundial, que uno lo que pudiera ver en otros lados. Entonces, por eso nosotros nos quedamos en ese marco de lo cívico, en el marco de lo institucional. Si nosotros fuéramos y diéramos una mirada de 100 años atrás, en nuestro mismo país, ¿no? En Chile, ¿cierto? Desde 1880 en el sistema escolar, que si ahí, por ejemplo, tienen una instrucción para el pueblo, dice, ¿cierto? De moral política, de lo que se llamaba la moral política, así como estaba la moral de las buenas costumbres, por decirlo así, también había una moral política asociada al ser ciudadano, al ser buen ciudadano. Entonces, por ejemplo, miren, tiene el título del libro. Nociones elementales de gobierno republicano extractadas y arregladas para el uso de la clase obrera y de los alumnos de las escuelas primarias de Chile. Entonces, dos palabras, dice el autor, en un país republicano y democrático, como el nuestro, es indispensable que todos sus hijos llamados por la Constitución a ser ciudadanos activos con derecho de sufragio conozcan el mecanismo del gobierno popular que los rige. No obstante los progresos notables que en todos los ramos del saber ha hecho el país en los 70 años que cuenta de independencia, vemos con pena que el conocimiento de la organización y funciones del gobierno, de los deberes y derechos del ciudadano es solo patrimonio de unos pocos hombres instruidos, de los abogados, publicistas y escritores, mientras que la inmensa mayoría del pueblo desconoce enteramente estos asuntos.
Todos debemos estar impuestos de la manera de proceder en nuestro carácter de ciudadanos y de miembros de la sociedad política a que pertenecemos. Y ninguno debe ignorar cómo se practican las elecciones, cómo funcionan las cámaras, cómo se administra la justicia, cómo da sus fallos el jurado. Todo esto aprenderá el obrero, el artesano, el hombre del pueblo y hasta el niño. Bueno, como ustedes mismos pueden ver de la cita y como podemos comentar mediante esta vía de la cita, entonces, en 1880 el ser ciudadano estaba vinculado muy fuertemente a las instituciones políticas del país, de cualquier país. En este caso, de acuerdo a este manual, a las instituciones chilenas en particular. Cómo un país de 70 años de independencia formaba a sus ciudadanos y cómo había un grupo y un grueso de ciudadanos que estaba fuera de ese conocimiento cívico. La reflexión, y eso es la importancia que ustedes deberían tener y darle a la asignatura, es esa reflexión si hoy día también se cumple o no. Todos podemos opinar. Hoy día las redes sociales son un amplificador enorme de nuestras opiniones. Con razón, sin razón, difundiendo fake news o no. No digo que ustedes lo hagan, no. Pero si ustedes se meten a Twitter, Facebook, Instagram o cualquier otra red social, la cantidad de información que circula es enorme. Por tanto, hoy día, para ser ciudadano también importa el conocimiento para saber determinar cuáles de esas noticias son verídicas, cuáles falsas y no. Más en nuestro contexto en el que estamos, de una discusión constitucional, que es una discusión política de base. Otras cuestiones también es que la formación cívica y la formación ciudadana han tenido a su vez diferentes formas de verse a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Dunn en 1914, ¿cierto? Obviamente cuando se inicia esta idea de la Civic Education en los países de anglosajones, ¿no? Para Dunn, la Civic Education es Training Citizens, es decir, entrenar ciudadanos. ¿Y cómo se entrena ciudadanos? Evaluando mediante el entramado de conocimientos y actitudes de modo conductista. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe los colores de la bandera? ¿Sabe determinada situación del país? ¿Sabe cómo se elige el senador? ¿Sabe cómo se elige el diputado? Es decir, una lógica conductista referente a la ciudadanía. Coleman, 1998, habla de una civic pedagogy, ¿cierto? Como una pedagogía cívica. En el fondo, enseñar a los estudiantes a cooperar con otros. Ehrlich habla de civic education, ¿no? Pero asociado a los valores de democracia, historia y central del sistema político. En el fondo, ¿cómo enseñar valores democráticos? ¿No? Ahora, hay tres aspectos esenciales: los conocimientos, la actitud y la participación. Que sé, que conozco, que contenidos duros manejo, cuál es mi actitud referente a esos conceptos y cómo participo en una comunidad. En el fondo, esos son los tres aspectos esenciales que nosotros deberíamos trabajar en la formación cívica y la formación ciudadana. Y el Mineduc, ¿cierto?, habla de que la formación cívica o ciudadana sirve para desarrollar estrategias y ustedes, perdón, como profesores tienen que ser capaces de desarrollar estrategias didácticas que promuevan los aprendizajes de valores y conductas ciudadanas, lo actitudinal, conducentes a hacer de sus estudiantes sujetos activos, es decir, la participación y responsable ante el desafío de la convivencia democrática y el desarrollo sustentable, es decir, el conocimiento de qué significa convivir en democracia y qué significa el desarrollo sustentable. En el fondo, para eso existen asignaturas como esta, para que ustedes sean capaces de pensar en sus futuros estudiantes y ayuden que esos discentes desarrollen formas de convivencia democrática en las comunidades que se desempeñen. Su colegio, su curso, su familia, si participan de alguna actividad afuera, etc. ¿Ya? Pero eso es, bueno insistir, un conocimiento que ha evolucionado. Al respecto, ese conocimiento cívico o civic knowledge, como lo han definido Dudley y Gittleson, tiene al menos 6 cuestiones. Primero, si en esa formación ciudadana hay una reflexión sobre los valores que podríamos denominar como democráticos. Y ahí la famosa pregunta es, ¿qué es la democracia? Que es una pregunta no menor, porque es una pregunta que inclusive ustedes la han podido escuchar en los debates actuales. ¿Es Venezuela una democracia? ¿Es China una democracia? ¿Cuba? ¿Chile? A raíz del 18 de octubre, por ejemplo. Entonces, primero el conocimiento cívico tiene que ver con la reflexión, que es algo que nosotros aquí vamos a estudiar mucho y ustedes van a realizar a lo largo del proceso formativo de la asignatura. Dos, si la participación política y cívica, ¿cuál es la escala de esa participación? ¿Son solamente las elecciones del sistema político institucionalizado? ¿Municipales?
parlamentarias, presidenciales, de intendente, de gobernador regional. O también se pueden incluir dentro de esa participación política y cívica lo que pasa, por ejemplo, en las organizaciones escolares u otro tipo de organización. ¿Cuál es la identidad? Tercer punto de este conocimiento cívico. ¿Cuál es la identidad del ciudadano? ¿Cómo yo me siento parte de esa comunidad? Vuelvo a insistir que son temas muy recientes que inclusive ustedes los pueden ver en la lógica del país. Por otro lado, también el cuarto está el hecho de que el conocimiento sirve para emitir opiniones informadas y, por tanto, no desinformar ni crear desconocimiento sobre algo. Quinto, la idea de que todos los ciudadanos tenemos que tener acceso a esa información, a todo tipo de información, la enseñanza o la información sobre el sistema político en sí, la transparencia que se llama. Y por último, aunque parezca cliché, ¿cierto? El ciudadano informado puede emitir opiniones públicas. Esas son las opiniones públicas, las opiniones emitidas por un ciudadano informado que emite opinión verdadera y no solamente una mera tincada sobre lo que está pensando en aquel momento sobre una determinada situación. Todo ese conocimiento cívico es lo que ustedes y nosotros como profesores pretendemos que ustedes aborden en el desarrollo de esta asignatura. Entonces, primero, si ustedes son capaces de reflexionar sobre los valores democráticos, que ustedes reflexionen sobre la participación suya en el sistema político institucional a gran escala, pero también a microescala, la identidad que significa ser ciudadano y la manipulación de conocimiento necesario. Al respecto, de hecho, uno podría decir que en Chile se aplicó, siempre a nivel internacional se aplica una prueba estandarizada llamada ICCS, que se aplica a profesores y estudiantes de octavo y segundo medio, y la media a nivel mundial está sobre un poquito sobre los 500 puntos, 510 puntos, y Chile está abajo, ¿ya? En la última que se aplicó en el país 2016. Por tanto, Chile tradicionalmente ha tenido, digamos, un problema de formación cívica y también un problema de conocimiento cívico, que vuelvo a insistir, está relacionado con lo que nosotros anteriormente decíamos. El conocimiento para emitir una opinión. Un ejemplo muy pequeño. Ustedes, a lo mejor, en todo este debate constitucional habrán visto que muchos decían que si estos países tuvieron asambleas constituyentes y no pasó nada. Y aparecía Alemania, Francia, España u otros países desarrollados. Países que, por ejemplo, no tuvieron nunca en su historia reciente, en sus constituciones recientes, asambleas constituyentes. Ahí, por ejemplo, tienen formas de desinformar. Muy básicas, muy mínimas, pero formas de desinformar. Bien, ahora pasemos un poco a ver contenidos específicos de la asignatura. Nosotros partimos ahora, a partir de ese conocimiento cívico, nosotros vamos a partir hablando de esto que ustedes ven en el mapa conceptual. Un minuto para que ustedes lo puedan observar. Bueno, ese es un mapa conceptual que en el fondo nos habla de cuáles son los conceptos políticos contemporáneos existentes hoy en día. Es decir, cuáles constituyen la base de nuestra forma de conocimiento. Tenemos por una parte algo básico, que es saber nosotros que la persona humana es un ser gregario, que vive en sociedad, el son político. El hombre vive en comunidad, como diría Aristóteles. ¿Cuáles son esas comunidades? La básica es la familia, que es el núcleo básico de organización social, pero por otro lado también está el Estado, que es la forma, recuerden, y mecanismo más complejo de asociación que ha creado la humanidad, que es un mecanismo de control que tiene una población sobre la cual se ejerce ese dominio o ese control, es decir, el grupo humano o los grupos humanos en plural, el territorio sobre el cual se asienta, la soberanía, que en el fondo es el poder que ejerce el Estado para lograr, en algunos casos, estamos hablando de ideales, ¿no? Para lograr ese bien común. Esas formas de asociación humana, la familia, el Estado, necesita normas de convivencia para organizar las formas de esa complejidad y de esa asociación humana y de esos mecanismos de poder. Esas normas de convivencia es lo que nosotros hemos venido a llamar el sistema político. Es decir, cómo un conjunto de elementos políticos, ya vamos a definir la política, se interrelaciona entre sí con la finalidad de darle una forma a ese Estado. Eso nos lleva a las tipologías de forma al Estado y a su vez eso nos lleva a lo que aparece acá, que ese mecanismo de control hoy en día se organiza en torno a 3 poderes y esos poderes, ejecutivo, el legislativo y el judicial, dan unas formas de estados que pueden ser pluralistas o unitarias, ya las vamos a ver. Por otro lado, esas normas de convivencia, morales, sociales, jurídicas, deben reconocer a su vez la existencia de algo que es lo básico hoy en día, que es la existencia de una dignidad humana, que es algo que se viene hablando desde el siglo XIX.
con la Revolución Francesa en adelante. Es decir, de que nosotros tenemos derechos naturales humanos por el simple hecho de ser humanos, valga la redundancia. Todas estas cuestiones, las normas de convivencia, las determinaciones de la forma del Estado, la declaración de estas normas morales, sociales, jurídicas, de estos derechos humanos se grafican en una constitución, porque la población por lo general debería tener un poder constituyente, es decir, la capacidad para, aquí obviamente está la discusión de hasta qué punto el poder es constituyente o no, o dónde está ese poder constituyente, que tiene que ver con que nosotros somos partícipes de alguna manera en la toma de esas decisiones de la organización del poder. Eso nos lleva a determinar la forma del Estado en una constitución y ese Estado que puede tener diferentes formas. Bueno, ahí surgió una palabra entonces, la política, el sistema político. Y lamentablemente en el español, a diferencia del inglés, nosotros presentamos que la idea de la política en nuestro idioma es polisémica, es decir, tiene diferentes significados y diferentes resultados dependiendo del contexto en que lo usemos, a diferencia del inglés. Por ejemplo, nosotros muchas veces hablamos en historia de estructura política, que está asociada a la idea de un sistema, es decir, de un conjunto de instituciones, de un régimen que enlaza diferentes instituciones, las relaciones, que ejerce poder, que tiene una legitimidad, que conecta diferentes aspectos de la sociedad, que los controla, ¿ya? Como un mecanismo de control. Como procesos, el proceso político chileno, por ejemplo, para hablar de una serie de coyunturas unidas, que la transición política en Chile, un proceso político, con hechos políticos. Y por otro, como un resultado, es decir, como una acción del Estado muchas veces, la política pública, protocolos, normas, leyes, etc. Entonces nosotros ocupamos la palabra política de manera para referirnos a tres, por lo menos, al menos tres, como hemos visto acá, como estructura, como procesos, como resultados. Es decir, un punto de vista temporal, de larga duración, un punto temporal de mediana duración y un punto temporal de corta duración. Es decir, ocupamos como los tres tiempos históricos. Pero en cambio, si nosotros vamos al inglés, cuando en inglés se habla de la estructura política, hablan de polity. Cuando se hablan de los procesos políticos, politics. Y cuando hablamos de una política, que es la política exterior china, policy. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo primero que tenemos que entender nosotros es que nuestro contexto castellano, digamos, de idioma, principalmente en las lenguas latinas, es que la dimensión política es un problema también polisémico, es decir, un problema de definición. Por eso este primer módulo tiene que ver con definir qué es la formación ciudadana, esta idea del conocimiento cívico y qué es la política. Definirla. Eso es lo primero que nosotros estamos viendo. Al respecto, tenemos que diferenciar la política y lo político. Un autor, Díaz Gómez, ¿cierto?, señala lo siguiente. Hay una diferencia conceptual y vivencial en dos categorías distintas pero complementarias como son la política y lo político. Es decir, lo primero es que la política y lo político son distintos. La primera hace referencia a los mecanismos, a las formas mediante las cuales se establece un orden. Se organiza la existencia humana que siempre se presenta en condiciones conflictivas. La segunda se refiere a una cualidad de las relaciones entre la existencia humana y que se expresa en la diversidad de las relaciones sociales. Es decir, la política sería como la gran estructura, cómo organizamos la existencia humana, como dice el autor, cómo en el fondo administramos esos conflictos creando una estructura que nos ayuda a superar esos conflictos. Esa es la política, lo grande, lo macro, la gran estructura. Y lo político es la cualidad de las relaciones. ¿Ya? En el fondo, una es la estructura y otra es relacional. La política, la estructura, lo político, lo relacional. Hay relaciones de lo político, por decirlo así. A partir de la visión de Max Weber, la política aborda en su reflexión y acción práctica los aspectos más estructurales, formas de gobierno, los mecanismos, la institucionalidad y procedimientos, maneras mediante cual damos legalidad y legitimidad a los dos anteriores, que permiten la organización y convivencia de la diferencia y pluralidad de y entre hombres y mujeres. Entonces la política es vuelvo a insistir, lo macro. Formas de gobierno, cómo se organizan las instituciones, la constitución en un paraguas amplio, los procedimientos que son parte de esa estructura. Y lo político es las relaciones que esa estructura ejerce en otros lados. Eso nos lleva también a entender que la política y lo político también tiene otras dos cuestiones. Primero,
que la política es un control sobre recursos o personas como extendía Maquiavelo. Para otros como Weber es que las actividades son actividades desarrolladas mediante instituciones legitimizadas. Para otros como Aristóteles o Locke es lograr el bien común. Es decir, la política tiene un distinto fin. Es decir, la política como estructura puede ejercer, de acuerdo a Maquiavelo, poder. Es decir, esa estructura ¿para qué está? Para ejercer poder. Para otros está para ejercer violencia legitimizada, Weber. Para otros está para el bien común, Aristóteles, que es lo tradicional, lo clásico y lo... Eso nos lleva a la noción del poder político. Es decir, cómo esa estructura que ha creado ejerce un poder político. Y ese poder político, entendiendo el poder como la acción, ¿cierto?, de poder doblegar la voluntad de alguien para hacer lo que yo quiera, que es algo que nosotros de hecho vimos en Antigua, podemos entender ese poder político de dos formas, que las ven en el gráfico. La primera, de un punto de vista como un recurso. Como cuando ustedes juegan Age of Empires, StarCraft o cualquiera de los otros juegos que les gustan a ustedes. Como un recurso a gastar, que se gasta. Por ejemplo, yo voy a hacer una acción y esa acción tiene un determinado uso de poder. Yo uso poder para una acción, para construir algo, para esto o lo otro. Un recurso. Pero para otros el poder no tiene que ver con un uso de recursos, sino que para otros el poder tiene que ver con las relaciones que nosotros tenemos. Con la relación que tiene una institución A con una institución B, la institucionalidad con un ciudadano o ciudadana, en mi caso con ustedes, de ustedes conmigo. Es decir, el poder en el fondo con una lógica de relaciones humanas más que un recurso que alguien tiene para gastar. Entonces, estas dos visiones, como recurso, como relación, nos lleva a entender de que una y la otra, ambas formas de comprender el poder político, es decir, que emana de estas instituciones, y eso es lo importante que ustedes deberían comprender, se instala e interviene en la realidad social y económica. Es decir, desde las estructuras políticas interviene en la realidad socioeconómica. Es decir, cuando nosotros hablamos de la Constitución del 80 en Chile, que las críticas que se le han hecho en el último tiempo, bueno, desde siempre, pero en el último tiempo, a raíz del contexto y coyuntura actual, nosotros podemos ver entonces, la Constitución del 80 interviene en la realidad socioeconómica, porque la dictadura en su minuto ocupa el poder que tiene como un recurso para intervenirla, y a raíz de ese uso, cambia las relaciones sociales, privatiza ciertas relaciones, privatiza ciertos servicios, y cambia la relación, la trastoca. No es la misma que de 1973, 1965, 52, el año que sea. Es otra. Cambió la relación. Ejerció poder como un recurso y cambió las relaciones. Eso también nos lleva a seguir en esta dicotomía de la política y lo político. Según Rollin Sheldon, las instituciones políticas agregan otra dimensión a la naturaleza política. Sirven para definir, por así decirlo, el espacio político. Recuerden que lo político es la cualidad. Es decir, así como hay un espacio geográfico físico, también hay un espacio político, que es el lugar donde se relacionan las fuerzas tensionales de la sociedad, como un tribunal, una legislatura, una audiencia administrativa o el congreso de un partido político. También sirven para definir el tiempo político o periodo dentro del cual tienen lugar la decisión, la resolución o el acuerdo. Es decir, recuerden, la política, la gran estructura institucional, se ejerce el poder, cambia las relaciones sociales. A su vez, ese uso de las relaciones genera una cualidad en el espacio donde se transforman y chocan estas fuerzas. Ese espacio es el espacio político. Por eso ya habla, por ejemplo, el Congreso. Se tensionan fuerzas, opciones A, opciones B, contraponen, no contraponen, negociaciones, etc. El poder político también, a su vez, ejerce fuerza, para lo cual recurre a la amenaza para producir temor. También el poder político puede ejercer influencia para persuadir y convencer. También el poder político puede hacer uso de su autoridad, usando a su reputación para producir confianza. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ejercer poder y por tanto anular o accionar sobre otros actores sociopolíticos. El poder político entonces puede ejercer diferentes formas para alcanzar su objetivo de ejercer poder. La fuerza, la influencia, la autoridad. Una es física, si ustedes quieren verlo así, que se va a amenazar para producir. Cada uno de esos productos permite ejercer más poder. Esos elementos a su vez van
se pueden a su vez visualizar en niveles, del menor a mayor. Primero se esfuerza el poder político siempre por incidir en la toma de decisiones de las personas, mediante la fuerza, la influencia y la autoridad. El poder político sí se ejerce influencia sobre nosotros y nosotros no aceptamos cierta influencia muchas veces. Después, eso permite facilitar o complejizar nuestra participación. La facilita en el sentido que nos ayuda a tomar decisiones personales, por ejemplo, ante alguna elección. Por ejemplo, los procesos eleccionarios es donde influye la influencia principalmente la autoridad. En algunos casos la fuerza por el temor. Pensemos en el mismo plebiscito. Es que si Chile va con una convención constituyente, vamos a entrar en crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Temor. Nos facilita, a mí no, pero a lo mejor a alguno de ustedes, a otra persona, le facilite tomar una decisión. Rechazo. Y es legítimo. Es parte del sistema político. ¿Ya? Ese es el nivel 2. Nos facilita o complejiza tomar una decisión política. Y en tercer lugar, es cuando ya se legitiman ciertas acciones o se normalizan ciertas situaciones que son parte de ese desequilibrio. ¿Ya? Eso es lo que logra el poder político muchas veces en el nivel máximo. Hacer pasar por normales ciertas decisiones de desequilibrio. Ahora, en todas estas decisiones políticas que se toman, o todo en este ejercicio del poder político, vuelvo a insistir, ejercido por estas lógicas institucionales, porque esa es la política, que ejerce poder, que ocupa el poder como un recurso y transforma nuestras relaciones sociales, como mediante la fuerza, mediante la influencia, mediante la autoridad, donde en el espacio político, estoy sintetizando las láminas anteriores, ¿con qué finalidad? Para que nosotros tomemos decisiones, para incidir en nosotros, somos parte del juego político, eso a nosotros nos permite facilitar o complejizar esa participación, nos saca de ella o nos ayuda a meternos en ella, para después legitimar ciertas acciones. ¿Vale? Por otro lado, a su vez tradicionalmente, todas estas acciones se legitiman. ¿Ya? El espacio político, las acciones políticas buscan una legitimidad. Y esa legitimidad puede darse mediante la tradición, las costumbres, la trayectoria histórica, etc. Mediante la racionalidad propuesta por la ciencia, mediante el carisma, es decir, la autoridad o el factor personal carismático de los líderes, de los grupos, o por rendimiento, es decir, porque es mayor eficacia. Independiente de cuál sea, todos los sistemas políticos institucionalizados requieren fenómenos de legitimidad. ¿Cómo? Mediante el ejercicio del poder. Y volvemos de nuevo a lo que está arriba en la lámina. Como la dictadura de Pinochet, por ejemplo, busca legitimidad mediante el ejercicio de la fuerza, amenazando una guerra interna, hay una guerra civil interna entre comunistas y los que queremos la libertad, produciendo temor. ¿Ya? Y eso facilita los tres niveles de abajo y se busca mediante un carisma o racionalidad, si ustedes quieren verlo así, una legitimación del sistema político. Por otro lado, eso nos lleva a otro tema, a estudiar las formas de Estado y de gobierno, es decir, cómo ese ejercicio del poder crea formas de Estado y formas de gobierno. Es decir, cómo se ordena el sistema político de control, cómo se ordena el mecanismo de control político, el Estado, y cómo ese Estado al ordenarse y formarse, y aquí es la parte, la estructura, las instituciones, los elementos que lo van a componer, para ser administrado tiene que generar lógicas de gobierno. Entonces, veamos un poco lo que dice Duverger. Duverger dice que para algunos régimen político y sistema político son expresiones sinónimas. Una y otra designan el conjunto de instituciones políticas que constituyen el subsistema político de un sistema social. Para nosotros el término sistema político designa un conjunto más amplio que el término régimen político. Estudiar un sistema político no es solamente analizar a sus instituciones políticas y su organización ordenada en un régimen político. Es estudiar también las relaciones entre el régimen y todos los otros elementos del sistema social, económicos, técnicos, culturales, ideológicos, históricos, etc. ¿Cierto que es un texto de Duverger, cierto? Institución politique et droit constitutionnel, le grand système politique, ¿cierto? Que es un texto tradicional de Duverger. Entonces aquí viene una primera distinción que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a Duverger. El sistema político es parte de la gran estructura que nosotros hemos visto, pero que a su vez se relaciona no solamente con la institucionalidad política. Por eso cuando algunos dicen que régimen político y sistema político es uno solo, se quedan cortos. ¿Ya?
El sistema político es lo que relaciona a la sociedad, a la cultura, a la economía y todas las otras grandes estructuras de la sociedad, mentales, físicas o de otro tipo, materiales, las relaciona y se expresan en una estructura política. En un sistema político, perdón. O estructura política, como quieran llamarlo. Un sistema político. Que ese sistema político, al ejercer poder, relaciona y ejerce poder y tensiona esa otra estructura. Por otra parte, para el ejercicio de ese poder y esas relaciones con la otra estructura, el sistema político crea instituciones políticas. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, los ministros, la Subsecretaría, Servicio de Impuesto Interno, lo que a usted se le ocurra. Todo ese grupo de instituciones para servir a los intereses del sistema político se llama el régimen político. Eso es lo que está en negociación en una constitución política, como nosotros hemos visto. Porque la constitución política no es solamente del régimen político, la constitución política es del sistema político en su conjunto. Por eso es tan importante las discusiones constitucionales que se dan. No es solamente decir cuánto dura un presidente de la República, sino es también definir cómo ese presidente de la República u otra institución puede entrar en el juego también, relacionar, y aquí entramos a la lógica del poder político como relacional, con las otras estructuras políticas de la sociedad. Entonces, en ese ir y venir, es decir, de cómo el sistema político va a otros tipos de estructuras, se relaciona, ejerce poder, se relaciona la estructura política, el subsistema de Duverger, ¿cierto? Como la estructura social, está lo político, con otras áreas de la sociedad, terminó por dejar obsoleta la antigua y clásica clasificación de los estados-gobierno en democracia, monarquía y aristocracia con sus desviaciones negativas correspondientes. Es decir, los regímenes políticos, cuando nosotros decimos monarquía, democracia o aristocracia, queda obsoleta bajo esta lógica. Porque los regímenes políticos, que son parte de un sistema mayor, que es el sistema político, que a su vez es parte del conjunto de la sociedad, puede haber unas monarquías que sean autoritarias y otras que sean democráticas. Marruecos, por ejemplo, en el caso de lo primero, Gran Bretaña en el caso de lo segundo, pero las dos son monarquías. ¿Vale? Entonces, ahora hay que empezar a estructurar el sistema. Ahora, ¿qué son esas formas del Estado? Según Samuel Huntington, son un conjunto formado por unas determinadas instituciones políticas. Entonces, aquí ya empezamos a bajar la escala. Partimos de lo macro y vamos bajando la escala. ¿Qué es la política y lo político? ¿Cuál es la estructura política? Y ahora pasamos al régimen político. Ese régimen político, entonces, o esas formas del Estado y del gobierno, son cómo se forman esas instituciones políticas, que tienen una determinada expresión formal, identificable en el régimen jurídico. Es decir, están escrituradas en algún lugar, o sabemos jurídicamente cuáles son y cuáles son sus funciones. Que están asociadas también a un cierto nivel de participación que se manifiesta en conductas observables empíricamente y referidas al ejercicio del poder político por medio de las instituciones y los actos del gobierno. Es decir, como dice Samuel Huntington, ese conjunto de instituciones y cómo ejercen el poder y cómo están escrituradas jurídicamente son las formas de Estado y del gobierno. La forma, ojo, el recubrimiento del Estado. No todos los Estados son iguales, pero su funcionalidad como mecanismo de control complejo es la misma, ¿vale? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces aquí, a partir de toda esta discusión y para terminar esta primera cápsula informativa, definiremos aquí las instituciones políticas en relación con otras instituciones. Recordemos simplemente, para fijar las ideas de que se trata de las instituciones relativas al poder dentro del Estado. La Presidencia de la República, el Primer Ministro, los ministros del Parlamento, la Corte Suprema, las elecciones. Estas son las principales instituciones políticas. Cada una de ellas está relacionada con las otras. Nosotros llamamos régimen político al subsistema así constituido por el conjunto de las instituciones políticas dentro de un sistema social. El régimen presidencial, el régimen parlamentario, el régimen de partido único, etc. Estos son algunos de los regímenes políticos. Entonces nosotros tenemos, recapitulando para finalizar a partir de toda esta discusión, de acuerdo a las ideas de Duverger y las que hemos visto, tenemos una estructura social que nos establece que los humanos nos asociamos. Esa asociación, desde tiempos inmemoriales, el Estado, como mecanismo de control, es parte de una estructura social grande, amplia, la sociedad en su conjunto. Ese sistema político ejerce poder, que puede usarse como un recurso, o a su vez, pero que siempre termina por afectar de algún modo las relaciones humanas, y a su vez para ejercer ese poder, a través de la fuerza, a través del carisma, a través de la autoridad, a través de la influencia, u otra forma, a través de distintos niveles, legitimando su actuación, va creando instituciones para ejercer ese poder.
ese conjunto de instituciones no son ni están separadas una de la otra, sino que se relacionan entre sí para ejercer poder político. Están escrituradas, tienen normas claras. Esas instituciones en conjunto es el régimen político. La presidencia, la Corte Suprema u otras. Cada una por separado son instituciones políticas. En conjunto son un régimen político. ¿Vale? Esta es la primera cápsula. En la siguiente nosotros vamos a ver cómo estos conceptos, los conceptos centrales que aquí vimos, estructura política, la política, lo político, el poder político como forma de recurso relacional, las formas en que se ejerce ese poder político, el sistema político y el régimen político y las instituciones, esos 8 conceptos que nosotros hemos visto, interesa que ustedes de aquí en adelante sean capaces de aplicarlos a las instituciones y a la evolución histórica chilena. Por eso la primera actividad, y aquí pasamos ya a lo último, por eso la actividad de asociada a esta primera situación de clase virtual que hemos tenido, es que ustedes sean capaces de elaborar un glosario donde sean capaces de definir estos conceptos y otros que lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Los conceptos que ven en la siguiente cápsula están asociados a cómo se organizan los regímenes políticos contemporáneos modernos. A su vez, ustedes cuentan en el campo virtual con un texto del profesor Norberto, ahí se me olvidó el título, estará ahí en Alcalá, perdón, estará ahí en el campus virtual y ustedes pueden verlo, el capítulo 1, donde una síntesis de estos conceptos donde ustedes pueden estudiar.